buenos días amigos, vamos a dar comienzo al siguiente video, una grabación que se edita para la predicación de el juanismo, el cual consiste en enseñar de manera objetiva y absoluta el arte de la música como un evangelio. Vamos a explicar hoy, a continuar con la explicación del desarrollo de las escalas cromáticas melódicas, también se llaman melódicas, y la manera como se registran los acordes de cada escala. Los acordes son tres notas que deben sonar simultáneamente, tres notas de esa misma escala cromática dada, y deben sonar simultáneamente en el momento de los acompañamientos de cualquier melodía. Entonces, si una melodía está en la menor, el acorde de la menor es las tres notas, la prima, la tercera nota y la quinta nota de la escala de la menor forman el acorde de la menor. Si es la mayor, entonces la primera nota de la escala de la mayor, la tercera nota de la escala de la mayor y la quinta nota de la escala de la mayor forman el acorde mayor de la escala cromática de la natural. En este mismo orden de ideas hemos explicado anteriormente el desarrollo del círculo de las tónicas sobre la extensión suave del teclado piano. Dijimos que el círculo de las tónicas tiene acá, vemos acá una nota así, en el anterior video lo presentamos en la parte de abajo del círculo, y sobre la nota si del teclado piano. Esta nota si es esta misma B que está acá, porque las secuencias de modos se señalan con el sistema americano, el sistema inglés americano, para enumerar las notas musicales a partir de la, y se lee de la siguiente manera: la, A, Si, B, Do, C, Re, D, Mi, E, Fa, F, Sol, G. Entonces, cuando en el sistema musical americano se habla de la A, o la B, la C, la D, la E, la F o la G, estas letras mayúsculas hacen alusión a la altura tónica. Y esa altura tónica, la altura tónica es que el fundamento, o sea, la primera nota del acorde, debe ser la primera nota de la escala cromática dada, así como lo hemos explicado. Si es la escala de Do, entonces decimos que vamos a tocar, si vamos a tocar a utilizar la escala de Do, entonces vamos a tocar en C. Vamos a tocar en C. C. Cuando es en el modo menor se dice CM, minúscula. Pero cuando no aparece ninguna letra minúscula ni mayúscula aquí al pie de la C, ya se sobreentiende que el modo en que vamos a tocar es mayor, y que esta C indica que es la escala de Do natural. Entonces, cuando colocamos este círculo acá, imaginemos que colocamos este círculo acá, y la B, o sea, la nota Si de Sol, se coloca sobre la extensión suave del piano, y cuando nosotros hacemos girar el círculo hacia la izquierda del piano, encontramos a dos tonos y medio, una altura tónica que es sol bemol.
No podemos decir que es fa sostenido porque las quintas son dominantes. Las quintas son dominantes, entonces pasa la altura, pasa a la manera contraria que se llama equísono. El equísono, o sea que tiene el mismo sonido de fa sostenido. Fa sostenido no es mayor, fa sostenido es menor. Entonces, cuando retrocedemos el círculo, cuando hacemos girar el círculo de las tónicas hacia allá, 4 tonos y medio nos da la altura tónica, nos da en la misma tecla del piano, la primera del orden de tres teclas altas de alto relieve, o sea las teclas negras. Esa es fa sostenido y es sol bemol, es equísona, tiene las dos alturas de equísona. Entonces, como aquí estamos haciendo la quinta dominante, se llama quinta dominante porque debe pasar al modo mayor. Cuando estamos acompañando una canción en sí, nos pide el segundo postulaje, la quinta dominante, y ese acorde de quinta dominante ya es la escala de sol bemol. ¿Por qué sol bemol? Porque sol bemol es una escala en modo mayor. Sol bemol es una escala de modo mayor, y cuando nosotros estamos tocando en sí, pasamos al segundo postulaje, y el segundo postulaje corresponde a una escala mayor que es sol bemol. De ninguna manera debemos decir fa sostenido porque fa sostenido es menor. La escala de fa sostenido es menor, y el modo menor tiene una secuencia. ¿Qué son secuencias? Es la manera como van distribuidos los tonos y los semitonos durante el registro de la escala cromática. ¿Por qué se llama escala cromática? Porque tiene 7 notas. Porque esas 7 notas están relacionadas con los colores del arco iris. Por eso se llama escala cromática. Entonces, hay una fórmula para desarrollar una escala cromática en modo mayor y en modo menor. Entonces, antes de seguir adelante, tenemos que aclarar que existen 7 modos diferentes de distribuir los tonos y semitonos. 7 modos diferentes. En la música occidental, en la música aquí en el mundo occidente, no se conoce, no se utiliza, por cuestión de la cultura, no se utiliza sino el modo mayor y el modo menor. Por eso muchas veces oímos música, por ejemplo, música china, música árabe, y no entendemos los modos en que están tocando esas composiciones, no se entiende. Nosotros no podemos entender todavía eso porque nosotros no hemos incursionado todavía en los otros modos. Pero la música occidental se toca en modo menor o en modo mayor. Son los dos únicos modos que se utilizan para tocar música, para combinar las notas de una escala o de varias escalas cromáticas de una manera agradable al oído. Entonces, la fórmula para el do mayor, la fórmula para el modo mayor, la fórmula para modo mayor es a partir de E, que esta E significa la nota elemental, o sea, la primera nota de la escala cromática. Esta E debe ser acorde con la fundamental. O sea, ¿cuál es la fundamental? La primera nota del acorde. Por eso decimos que la primera nota del acorde es igual a la elemental, es acorde con la elemental. Entonces, tenemos la E. Tenemos, para el modo mayor, tenemos un tono, 2 tonos, un semitono, o sea, medio tono, un tono, y un tono. Y para el modo menor, la elemental es la primera escala de modo menor es la primera escala de modo menor es la menor, la natural menor, la natural. Entonces, la primera escala para el modo menor es la. ¿Por qué es la primera escala? Porque
La no tiene, en modo menor no tiene accidentes. Asimismo en el modo mayor. ¿Por qué Do es la primera escala de modo mayor? Porque Do, la escala de Do natural, el modo mayor no tiene accidentes. Entonces, ¿qué es un tono? Un tono es igual a un grado. En la música también se llama un tono es igual a 2 grados. O sea, que un semitono es igual a 1 grado. 5 grados es igual a 5 semitonos. ¿Y qué es un semitono? O un grado. Un grado es la distancia que hay de una tecla a la otra adyacente. O sea, de aquí, de La a La sostenido, hay 1 grado y hay un semitono. Pero si yo digo, pregunta por ejemplo, de La a Si, hay 2 semitonos. O sea, 2 semitonos es igual a 1 tono. Por eso decimos que Do a Re hay 1 tono. Porque aquí hay Do sostenido medio tono y otro medio tono acá a Re, ya hay 1 tono. De Re a Mi hay 1 tono. Y de Mi a Fa hay 1 semitono, hay 1 grado, solamente 1 grado. Entonces, a medida que vamos avanzando con esta sucesión, teniendo en cuenta estas fórmulas de modo, entonces escribimos la E, 1, 1, medio, 1, 1 y 1 para el modo mayor. Y para el modo menor escribimos la E. En la E vamos a escribir la primera nota de la escala cromática que se está dando. Si yo estoy sugiriendo enunciar la escala de Fa sostenido, ya sé que es menor, por razones de modo es menor. Entonces, la coloco y coloco todo a partir de Fa sostenido, coloco todas estas secuencias, o tengo el piano ubicado y coloco un tono, marco un tono, Fa sostenido. Entonces marco un tono, nos daría en Sol sostenido. Luego medio tono, aquí nos da La. Y así sucesivamente, siguiendo esta misma fórmula, E, un tono, medio tono, o sea 1 grado, 2 grados, o sea 1 tono, otros 2 grados, o sea otras 2 teclas, otro tono, medio tono, o sea 1 semitono, o sea 1 grado, y 1 tono. Hasta allí estamos enunciando las escalas de modo menor, y la escala de modo menor o la escala de modo mayor siempre empieza con la nota equísona de la elemental melódica, o sea, la fundamental de la tónica. La fundamental de la tónica es la primera nota de la tónica. Entonces, cuando nosotros deslizamos este círculo de las tónicas hacia el lado de allá, o cuando lo deslizamos hacia el lado de acá, estamos sugiriendo de que el círculo de las tónicas se desplaza y nos señala una altura tónica que está a 5 semitonos. Y esos 5 semitonos, cuando desplazamos la rueda hacia allá, nos estamos desplazando hacia las quintas, hacia la escala de quintas, la sucesión de quintas. O sea que si nosotros tenemos aquí el Si, la quinta de Si es Fa sostenido, es Sol bemol. Este es Sol bemol. ¿Por qué? Porque las quintas son dominantes y dominante significa el modo mayor. Entonces, la quinta de Si mayor o menor tiene que ser dominante y por lo tanto el segundo postulaje en el acompañamiento de una melodía en Si mayor tiene que ser en la escala de Sol bemol, que de todas maneras es mayor. Cuando la rueda de las tónicas gira hacia el lado derecho del piano, entonces marca 2 tonos y medio, o sea 5 grados o 5 semitonos hacia la derecha,
hacia la derecha. Entonces, marcando 5 grados hacia la derecha, encontramos que de si encontramos 1, 2, 3, aquí encontramos así, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos encontramos que la cuarta justa, o sea, orden de cuartas, estas son el orden de cuartas. Cuando nos desplazamos hacia acá, 5 grados, nos va a dar de si caemos en mi natural, si natural caemos en mi natural. Entonces, contamos desde aquí, ¿cuántos grados? 1, 2, 3, 4 y 5. Mi natural es la cuarta justa. Mi natural es la cuarta justa de si. Por eso aquí tenemos una sucesión de notas, y el orden de cuartas tenemos aquí, por ejemplo, si. Primero encontramos a do en la escala de si, do sostenido, luego viene un re sostenido, mi, y encontramos aquí la quinta. La cuarta nota es la cuarta justa, y esta es natural. La quinta dominante, aquí en la escala de si, mayor, aquí estamos en la escala de si mayor, cuando nos desplazamos 2 tonos y medio, o sea 5 grados hacia la derecha, encontramos la cuarta justa. Pero cuando nosotros vamos a buscar la quinta dominante, si nos desplazamos hacia acá, vemos que aquí nos da fa sostenido, y fa sostenido es equísono al sol bemol, porque la escala de fa sostenido es el modo menor, y la equísona de la altura de fa sostenido, de la altura tónica de fa sostenido, es sol bemol, que siempre está en modo mayor. Buenas tardes.